viendo controladores un poco más robustos. Si recuerdan, nosotros, por ejemplo, acá al principio tenemos esto comentado, teníamos un get que devolvía una sola listita y nosotros, para empezar, lo que hicimos acá, Recording is on. Lo que hicimos acá es, primero, utilizar API Response y utilizar Response Entity, ¿sí? Response Entity, acá está. Response Entity es una clase en la cual nos va a permitir, es una clase de Java, no recuerdo si es de Java o del framework en sí, pero nos va a permitir manipular un poquito lo que es nuestras respuestas. Entonces ahí podemos nosotros involucrarnos de acuerdo a la situación que tengamos específica a manipular nuestra respuesta. Para eso nos sirve el Response Entity. Response Entity está definido con una clase de tipo T. Esta clase de tipo T dice, dame cualquier tipo de clase compatible y yo la voy a tratar de procesar. Y nosotros dentro de esto habíamos dicho de que lo íbamos a formatear, esto le íbamos a dar un formato común a través de una API Response. ¿Qué es una API Response? Una API Response es esta clase que sí creamos nosotros, en donde le dimos ciertos atributos. Status, mensajes, una lista de mensajes en realidad, y la data, que la data va a ser la entidad que yo le esté pasando. En este caso, un listado de categorías. Y en el caso de que en el caso de que tenga datos, bueno, va a devolver un OK acá. ¿Sí? Bien. Un poquito lo mismo empezamos a hacer con esta parte del get mapping, con este response entity, en la parte de mostrar categoría por ID, porque habíamos visto al principio con un get una forma de mostrar todas las entidades y comenzamos a crear una categoría por ID. Este de mostrar la categoría por ID, lo que hacíamos era, bueno, a través del get, nosotros le dábamos un parámetro acá dentro de este ID con la notación path variable y de ahí iba a resolverlo con el servicio que habíamos programado nosotros en este buscar categoría por ID. Este buscar categoría por ID estaba implementado. Buscar categoría por ID con un find by ID que venía desde el framework. Esto venía desde el JPA Service, ya que el service, ¿dónde está el repositorio? Acá. El repositorio extiende desde el JPA Repository. Esto fue lo que nosotros vimos en la clase pasada. Y creo que lo vimos en dos clases, donde lo expliqué una vez y lo expliqué otra vez. Vuelvo a preguntar, ¿de acá quedó algún tipo de duda o todos lo entendieron bien? Sin dudas, profe. Bien, perfecto. Entonces, vamos a seguir haciendo un poquito. Este controller, yo les voy a decir un poco cómo vamos a ir trabajando los controladores de aquí en más. Vamos a ir optimizando cada vez estos controladores. Fíjense que acá en el post mapping simplemente hace un return de categoría, entonces le vamos a ir incorporando lo que hicimos en este get mapping, igual que en el put y igual que en el delete, ¿sí?
Entonces, vamos a levantar Postman. Bien, ya tenemos levantado Postman. Bueno. El get que tenemos, primero vamos a levantar acá el proyecto. Arc se llama este proyecto, así que lo vamos a levantar. Listo, ya está arriba. Y según lo que teníamos en el controlador acá, ¿qué es lo que teníamos? Que si nosotros íbamos a esta URL y le poníamos algún tipo de ID, teníamos que obtener resultados. Categoría funciona con este formato. Recordemos, este formato que dice status, message, data, lo empieza a devolver así el JSON porque nosotros empezamos a utilizar este objeto API Response para formatear un poco nuestro JSON. Y ahí empezó a dar el data, ID, nombre, ID, nombre, ID, nombre. Perfecto. Si nosotros le damos un nombre existente, por ejemplo el 3, nos da un 200 OK y da el status sin mensaje de error, da el ID y el nombre. Y si nosotros le ponemos uno que no existe, como el 300, por ejemplo, da status 400. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a controlarlo ya un poquito desde acá, los status. Le empezamos a decir, bueno, dijimos, mira, si la categoría es nula, bueno, decime estos mensajes y hacerlo con un bad request. El response, devolverlo, pero con un bad request. ¿Qué es lo que es un bad request? Y el estado 400. Tenemos también estado 400 acá y los mensajes. Y en data no tengo nada. Le fuimos dando un poquito de poder acá. Ahora, si nosotros vamos acá y empezamos a hacer un post, antes de hacer un post, me voy a tomar este formato, así. Así es nuestro formato de nuestro servicio. Y si le hacemos un post, tenemos que ir acá a la parte del body, darle raw del tipo JSON y acá le vamos a poner control B con un ID. Como estamos creando no hace falta, así que simplemente con el nombre. Bien. Si le damos el nombre de la categoría, papelería, por ejemplo, como tenemos un post acá y le damos un send, bueno, acá nos dio un 404 not found.
Vamos a ver por qué. Este es el post mapping que tenemos y tiene que ser API B1, categorías, y acá tenemos el post mapping. A ver qué pasó acá. No puse más la barra. API B1, categorías, a ver si es por la barra. Localhost 4, API B1, categorías. Ahí vamos. Sí, es así. Bien. Fíjense que esto, al devolver un objeto, no devolvió, si bien devolvió el objeto como lo teníamos antes. No sé qué dice. Lo volví a levantar. Devolvió el JSON del tipo categoría. Y yo quería que me devolviera todo esto. Que me devolviera poder trabajarlo con un response entity y que me devolviera un API response de categoría. Yo quería que en vez de devolverme así, que me devolviera esto. Un API response de categoría. Pero además esto no es suficiente, sino que quiero hacerlo a través del response entity, ¿sí? Como lo hicimos la otra vez. Entonces, el response entity del API response de categoría. Bien. Y acá nosotros tenemos un crear categoría. Fíjense una cosa, lo vamos a volver un poquito como lo teníamos atrás. Lo vamos a guardar, lo vamos a reiniciar. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo voy al 4 y le pongo send, me va a devolver el ID 4 que dice ítem 4. Ahora, si yo, por ejemplo, a este JSON, yo le mando un ID en un momento que yo quiero crear, sería incorrecto, pero lo tenemos que controlar igual. Estoy mandando un post con un ID predefinido que es incorrecto esto, porque lo que yo quiero hacer es crearlo. En este contexto, como lo tenemos, si nosotros le mandamos send, por más que me haga el post y me diga ID 6, nombre papelería, como acá tiene un atributo save, que lo que hace el atributo save, este guardar categoría, este guardar categoría, está implementado con este save de JPA, que lo que dice, bueno, si no lo tengo, lo creo. Y si lo creo, lo actualizo. Y la verdad yo no lo quiero actualizar acá. Si yo digo, estoy mandando un post, lo que quiero hacer es crearlo. Y si por algún motivo estoy mandando un ID, voy a mandar un mensaje de error. ¿Se entiende la idea? Le voy a decir, estás usando mal, este post es para crear. Si yo le mando un ID, quiero, obviamente, envío un ID y lo encuentra en la base de datos, yo no lo quiero sobreescribir, sino que lo voy a devolver con un error. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Pero al final termina actualizando, no termina actualizando el ID. Solamente ni siquiera lo envía y salta el error. Claro, yo si estoy haciendo un post, como lo tengo ahora, si le mando un ID que ya existe, me lo va a actualizar, recién me lo actualizó. Pero yo post lo quiero utilizar solo para crear. Entonces lo quiero controlar acá con código, donde mi objetivo va a ser, si yo encuentro, si por algún motivo yo encuentro por ID esta categoría, no la quiero actualizar. Quiero pararlo y que me dé un error. Entonces vamos a empezar a ir trabajando poco a poco esto. Un ID va a venir acá adentro, porque yo se lo estoy mandando dentro del request body. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener que preguntar primero si categoría punto
getID es diferente de nulo. Si es diferente de nulo, voy a poder buscar con este, parecido a este, voy a poder buscar con este, buscar categoría por ID. Entonces hacemos algo parecido a lo que tenemos acá. Ya lo tenía definido. Bien. Si categoría.getID es diferente de nulo, lo voy a buscar acá para intentar cargarlo. ¿Sí? Bien, para intentar cargarlo voy a utilizar otro objeto para no pisarme. Categoría que se llame busca categoría. Una vez que este busca categoría, voy a preguntar por este busca categoría. Si es diferente de null, si es diferente de null, acá voy a tener que enviar un error. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Porque si acá en categoría no me viene ningún ID, no va a entrar por acá. Si no viene ningún ID, no va a entrar por acá, por lo tanto no necesito ir a buscar ninguna categoría. Pero si me llega a venir un ID como hice en este caso, bueno, tengo que ir a ver si este ID existe. Entonces, creé otro objeto para buscar esa categoría, para irme a fijar a la base de datos si existe. Entonces lo cargo. Si llegó 3000, bueno, no tengo eso, entonces busca categoría, me va a dar en null y va a salir por acá. Pero si este me da diferente de null y este también me da diferente de null, evidentemente esa categoría existe y yo no quiero actualizarla y no quiero hacer nada, sino que quiero enviar un error. ¿Se entiende? Sí. Bien. Lo importante es que se entienda la lógica. Una cosa que les voy adelantando, a medida que vayamos avanzando con esto, este código nos va a empezar a quedar porque vamos a empezar, es para que vayan entendiendo la lógica y vayan entendiendo cómo movemos cosas y cómo movemos objetos y cómo reutilizamos. Pero una vez que vayamos avanzando, todo este código va a empezar a quedar cada vez más chico porque vamos a reutilizar funciones, vamos a empezar a reutilizar elementos estáticos, cosas así. Primero quiero que vayan entendiendo bien la lógica, cómo lo estamos pensando, por más que vayamos por la parte de la escritura larga, ¿correcto? Aunque en este momento lo estén viendo y dirían, che, pero esto lo podríamos hacer de una manera un poco más óptima, sí, ya lo vamos a hacer de una forma un poquito más óptima, pero vamos a ir viendo un poco de dónde sale o cómo lo vamos pensando todo esto. Entonces acá quiero enviar un error. Y si no entra acá y no entra acá y sale, entonces ahora sí quiero que se guarde la categoría creando una nueva categoría. Y vamos a utilizar un poquito lo que teníamos acá arriba.
si quiero enviar un error, yo quiero hacer un poquito lo que teníamos acá cuando enviábamos un error acá. Así que me lo voy a copiar y lo vamos a pegar acá y lo vamos a modificar un poco. Bueno, declaro una lista de mensajes para hacer una nueva array list y agregamos un mensaje que se indique ya existe una categoría con el ID y en vez de id.toString va a ser categoría.id.toString porque esto viene del request body, ¿sí? Y vamos a poner acá para actualizar utilice el verbo post, ¿sí? Bien. Recordemos que lo estamos haciendo con un response entity de una API response. Entonces lo vamos a tener que hacer muy similar a cuando hicimos este get mapping. Ya no vamos a retornar una categoría, sino un response entity que dentro le podemos hacer un API response con ahí sí la categoría. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Tenemos API response, la categoría, BAT request. Un BAT request estaría bien para acá. Los mensajes y null. Esto recuerden que habíamos construido el API response de acá, que se hacía con un valor de status, los mensajes en esta lista y por último la data. Acá no le vamos a devolver data, por eso le mandamos un null y le decimos que haga este return response entity con el mismo estatus de acá. Se lo ponemos acá. Este en el caso de error. Profe, Ahora, sí, el mensaje que dice para actualizar utiliza el verbo post, ¿no sería put? el verbo put, es verdad. El verbo put. Bien. Ahora, si no entro por ninguna de estas, evidentemente estamos en condiciones de crearla. Entonces, vamos a hacer algo parecido a lo que tenemos acá. Vamos a devolver algo parecido acá. Vamos a poner un copy. Primero este categoría service de guardar categoría tiene que ir acá. Acá fue, guardó la categoría, donde la creó, donde estoy seguro que acá este guardar categoría la ha creado. Y tenemos un http status.ok. El que quiero devolver no es este, sino que aquí hay un 201 que es created. Vieron cómo yo voy manipulando. Si antes no utilizaba el API response, me devolvía o 200 o 400. Pero ahora yo ya puedo empezar con el API response a decirle cuál es el que quiero que devuelva. En este caso me va a devolver un 201. Y cuando yo estoy desarrollando algo en Angular o en algún otro tipo de desarrollo de frontend, me queda más versátil porque yo puedo leer antes de empezar a procesar el body, puedo empezar a leer las cabeceras y las voy a entender mucho mejor que si son 200 o solo 200 o 400. Si yo le devuelvo solamente 200 y 400 y nada más, quien tiene que tomar la lógica de ver qué tipo de error era o qué es lo que estaba pasando es la parte del frontend. Entonces, acá en el backend, a través de dar de potencia con este tipo de objetos, podemos tener más opciones de manipularlo. Create. ¿Sí? Y hacemos ese return de este response entity. Vamos a guardar todo y vamos a ver cómo nos está funcionando. Vamos a hacer la misma prueba. ¿Se va entendiendo la lógica? Sí, profe.
A ver. ¿Sí? Bueno. Vamos a empezar con un post de algo sin ID. Categoría alfa. Le pongo send. Y vieron que ya me está devolviendo. Status 201. Message. No tiene nada porque igual acá le podría incluir un mensaje. Se creó la categoría con éxito. Esto lo puedo ya manipular como yo quiera. Pero en la data ya tengo el valor de la categoría que se creó. Tenemos este nombre, categoría alfa. Ahora, de repente quiero hacer un post con este ID 7 y le quiero poner categoría beta. Antes que lo que hacía y me actualizaba el 7. Ahora, cuando le pongo el send, ya me sale el status 400, me dice ya existe una categoría con el ID 7, para actualizar utiliza el verbo put. En la data tengo el null. Y si le coloco una categoría que no existe, la 7000, bueno, igualmente la va a crear porque es un ID que no lo encuentra, entonces le da lo mismo que si no se lo envío. Ojo, lo correcto es que el desarrollador Angular no se lo envíe si está haciendo una creación, pero nosotros lo tenemos que dejar lo más robusto posible siempre. 201, mensajes null, categoría beta. Acá en message podríamos incluso poner que se creó la categoría correctamente y lo que nosotros necesitemos. Bien. ¿Se va entendiendo hasta el momento? Sobre todo el manejo de este response entity y por qué lo tenemos que hacer acá. De esta manera tenemos que crear las categorías, la API response, tenemos que hacer un nuevo response entity, un montón de cosas acá. Queda largo, pero spoiler, esto va a quedar mucho más corto cuando optimicemos código. Hacemos algo similar para el put, pero en el caso del put va a tener que ser al revés. En el caso del put, lo primero que tenemos que evaluar es que si la categoría exista. Cuando la categoría existe, la actualizo. Y cuando no existe, porque si lo tomo así como está en este momento y le mando un put con una categoría que no existe, la va a crear. Acá tenemos que hacer lo contrario que hicimos en el post. Cuando sí exista la categoría, la vamos a actualizar. Y cuando no exista la categoría, le vamos a mandar un error de que la categoría no existe. Entonces, hacemos algo bastante parecido, bueno, a lo que teníamos hasta acá. Como viene por el request body esta categoría, lo primero que tengo que ver es que exista el ID de esta categoría y que sea distinto de null. Entonces, si categoría es distinto de null, la voy a ir a buscar. Si no, voy a hacer otra cosa. Y si categoría es distinto de null, la voy a buscar parecido a lo que tenemos acá. ¿Por qué tengo que evaluar que no sea null este getID? Si este getID yo no le paso este ID, queda como null.
Y si yo no lo evalúo de que sea null a este getID, cuando vaya a buscar la categoría y busco la categoría directamente con un valor null, me va a dar un error porque yo le estoy pasando un parámetro que es inválido. Por eso tengo que evaluar primero de que sea distinto de null para hacer la búsqueda de categoría. Para este caso, ¿cómo sería? Si no encuentro, si esto viene null, entonces acá tengo que devolver un error. Bien. Lo mismo, pongo que si buscamos categoría es diferente de null, acá voy a devolver, en este caso, un OK. Porque encontramos una categoría y es la que vamos a actualizar. Pero acá tengo un else y acá tengo que devolver un error. Bien. Vamos a crear una nueva variable que vamos a hacer una bandera. ¿Sí? No, es confuso, ok, error, boolean, necesito solo un bool. No, está bien. Hice error, ¿sí? Entonces, si yo vengo por acá, si categoría getID es diferente de null, acá si tengo que devolver un error, entonces le voy a poner isError es igual a true. Y si acá tengo que devolver un error, le voy a poner isError es igual a true. Y si acá tengo que devolver un OK, isError es igual a false. ¿Sí? Hice toda esta verificación y lo estoy manejando con una bandera para decir que si va a error o no va a error. Esto, insisto, no va a quedar así. Es para que se entienda la lógica de cómo yo tengo que pensarlo. Entonces, primero, a raíz de la lectura del ID, a raíz de la lectura de si encontramos una categoría o no, preparo una banderita de que si tengo que devolver un error o tengo que devolver un o no. ¿Por qué lo estoy haciendo en este momento con una banderita? Y porque si no voy a tener que repetir el mismo código acá, lo voy a tener que repetir acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces después evaluamos si devolvemos el error. Devolvemos el OK. Para devolver el error lo voy a hacer muy parecido a lo que tenemos acá. Copiamos. Devolvemos el error. El error debería decir no existe una categoría de ID. Una categoría en el ID. Categoría.getID.toString. Para crear una
nueva utiliza el verbo post. ¿Sí? Vamos a devolver un bad request con estos mensajes y vamos a retornar esto. Lo que pasa es que acá este método devuelve una categoría y tiene que devolver esto. Response entity y el API response. Y ahí sí es compatible para este return. Y si tenemos que devolver el OK, bueno, primero lo que tiene que hacer es guardar esta categoría. La guardamos y le construimos una respuesta acorde, pero que es muy parecida a esta. Este ya no va. Es muy parecida a esta. No va created, pues tampoco no sé si hay una bandera de modificado. A ver si hay algo de modificado. Not modified. Not modified, pero no. Generalmente se devuelve un 200, un OK. Acá. Y acá le vamos a devolver un OK. Entonces, de esta manera, bueno, parecido a lo anterior, si queremos modificar una que ya teníamos, la va a ir a buscar y la va a modificar. Y si no la encuentra en la base de datos, me lo va a advertir. ¿Sí? Quiero saber si hasta acá se entendió la lógica de lo que hicimos. Sí, profe, se va entendiendo. Bueno. Bien, vamos a ir probando cómo va funcionando esto. No me acuerdo si reiniciamos, pero reiniciamos acá. Ahora vamos a ir el put. Si nos vamos al get y vamos a categoría y vamos a ver si tenemos la categoría 6 y le pongo el send. Bueno, me devuelve que tenemos una categoría 6 que se llama papelería. Entonces, si yo con el 6 le cambio a... le vamos a poner librería, me lo debería dejar cambiar. Con el verbo put. Este no hace falta que lleve un 6 acá porque el 6 lo lleva acá y lo va a leer desde acá. Entonces, si yo le pongo 6, me va a decir que se cambió. Ojo, pero acá me está... Ah, está bien. Librería era lo que habíamos puesto. Entonces, me va a devolver acá librería, que es lo que yo es mi nuevo objeto con mi nuevo cambio. Vamos a ver si es verdad. Si voy a hacer un get de todas las categorías. 5, 2, 3, 4, 6 se llama librería. 7, 8. Bueno. Y si modifico la 9 por librería, con el put, me debería dar dos mensajes. No existe una categoría con el ID 9. Para crear una utilice el verbo post. Lo mismo si no le mando el ID. Ponemos en... Bueno, ahí me dio directamente un internal server error. Vamos a ver de qué se trata el error. Claro, me dice esta parte que este getID es nulo y este getID seguramente lo estoy utilizando acá. Cuando quiero construir el error de este put mapping, si tengo este que es nulo,
este getID es el que me está diciendo que se está rompiendo porque está nulo. Entonces, lo quiero arreglar también. Tenemos que ir arreglando todo esto. Entonces, vamos a hacer una nueva variable de tipo string que sea id str. Y este id str, si este getID es diferente de nulo, entonces si este getID es diferente de nulo, este id str va a ser igual a categoría .getID.toString. Ahora, si este id entra por acá, este id str, le vamos a decir, no sé, algo no definido. Y acá, en vez de concatenar en este error directamente el id, vamos a poner el id en string. Para evitar el error, a medida que nosotros probamos, no nos conviene que nuestro servicio nos explote con errores 500. Porque si bien cuando tenés un error de Java y te explota con un error 500, al servicio le devolvés que el servidor tiene un error y el servicio no sabe, quien está consumiendo el servicio, no tiene bien claro qué es lo que tiene que hacer. Porque te dice, del otro lado hubo un error. Entonces, es conveniente que nosotros atrapemos todos los errores que podamos. Si nosotros ahora no le mandamos este ID y le ponemos un send, ahora dice con el ID igual no definido, en vez de explotar. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bien. Profe, le quería hacer una consulta. ¿Sí? Para trabajar, digamos, todo, o sea, como vamos a ir trabajando todos en el mismo repositorio, ¿Sí? o sea, cada grupo, le quería preguntar sobre las carpetas, por ejemplo, la .entity, .repository que tenemos. ¿Las creamos cada uno o directamente hacemos Las tenés todas las creadas. entidades? Las tenés creadas. Ah, ya están creadas. No las tenés creadas. No, tenés razón, no las tenés creadas. No, tenés que ir creando los packages. Solo package, o sea, sin carpeta, porque lo que no sé es cómo va a afectar eso después. Mira, Por eso le preguntaba. fíjate esto. Estos no son carpetas, son packaging. Bien. No son carpetas. No están. No tenés una carpeta que se llama IMB, todo eso, sino que lo que pones acá adentro, por ejemplo, esta categoría controller, dice pertenece a este package. Nada más. Y tenés, por supuesto, un archivo de que controla todos los nombres de los packages. Pero lo tendrías todo un poco a nivel SRC, no lo tendrías separado así en carpetas como estás acostumbrado a verlo. Sí, tenés que crear los packages. Okay. Además, Git va a entender que si yo hago uno que dice entity y vos también haces uno que dice entity, en el momento que yo merge, me va a decir, bueno, es el mismo package. Ajá. Voy a ver los archivos que hay adentro. Bien. Si hay archivos con nombres diferentes, va a decir, bueno, los dos van adentro. Y si hubiesen archivos que tienen el mismo nombre, ahí me los va a comparar y me va a decir las diferencias. Y me va a decir, mira, juntemos los dos programadores y vamos a resolver conflictos. Y ahí, mientras haces la resolución del conflicto, dejas la versión definitiva del archivo que tocaron los dos a la vez. Ok.
y en algún momento ustedes me lo van a entregar para la parte en donde yo los evalúe, cada uno va a tener su rama. Ujú. Y yo me voy a encargar de hacer el merge y de Bien. resolver los conflictos. Eso todavía no se preocupen porque no hace a esta parte de la materia. Aunque en algún momento, si tienen un conflicto, me gustaría que mostrárselos cómo se resuelve. Bueno, gracias, profe. De nada. Vamos a hacer lo mismo para la parte del delete y con eso vamos a ir cerrando. ¿Les parece? Sí, profe. Lo mismo con la parte del delete. Lo que voy a hacer es igual, ver si existe una categoría que tenga ese ID, lo elimino y devuelvo que lo eliminé. Un mensaje, lo que sea. Y en cambio, si no existe, voy a devolver un error que diga que no lo eliminé, para que se sepa qué fue lo que pasó, porque en este momento, este eliminar categoría devuelve un void, no devuelve nada, no devuelve información. Así que vamos a hacer algo parecido. No es tan engorroso como esto porque se lo estoy pasando al parámetro directamente por acá. Sí o sí, este parámetro tiene que estar. Si no está, no lo va a encontrar directamente acá. Entonces, sí o sí, tiene que estar este parámetro por ahí. Entonces, tengo que arrancar por acá. Hacer un busca categoría por acá. Un busca categoría por ID, pero este ID es el que le voy a pasar. Y acá pregunto, si este busca categoría, es null. Si este busca categoría es null, acá voy a devolver el error. ¿Estamos de acuerdo? Y si llega a ser diferente de null, voy a eliminarlo. Entonces, acá voy a devolver el error, que va a ser algo muy parecido a lo que pusimos acá. ¿Qué tendría que ser? Mensaje que diga no existe una categoría con el ID, id.toString. Una sola línea de error es suficiente. Voy a hacer un API response de categoría. Con este response, nuevo API responde de categoría. No sé si me conviene hacer acá un API response con este de categoría si la categoría no la encontré nunca. Entonces, a ver, ¿con qué puedo hacer este API response? Este API response lo puedo hacer con Pero puedo usarlo como recién, que estaba como ID no definido. No, lo que pasa es que lo estoy haciendo simplemente porque lo vengo copiando arriba, pero acá este API response con esta categoría no debería tener nada con categoría, debería tener. Algo como esto.
De hecho, no sé si me lo va a permitir hacer así. No, no me lo va a permitir hacer así. Por el momento le damos a categoría. Es que no se lo estoy sacando porque no vaya a funcionar, sino porque no la estoy utilizando. Nada más. API responde categoría. Profe, en ¿Sí? el caso de que en los anteriores, por ejemplo, en los que no devuelva ninguna categoría, se lo saquemos, tendríamos el problema de que a veces devuelve una categoría y a veces no. No, porque no sería un problema. Hasta el momento déjenlo así. Lo que pasa es que no le vamos a dar mucha pelota ahora porque cuando vayamos en las próximas clases refinando este código, nos vamos a dar cuenta que podemos reutilizar muchas de estas cosas y lo podemos hacer mucho mejor. Yo lo que quiero acá es que entiendan la lógica. Categoría, eliminar categoría. Y Pero hay alguna forma de que el método devuelva una categoría o un string dependiendo de lo que necesitemos o es imposible eso. no, sí, pero no me quería romper la cabeza. Ah, bueno, ok. Acá null, Gracias. null, para. Acá le estábamos poniendo null y acá le estábamos poniendo otro null. Y le vamos a poner este busque categoría. Listo. Este busque categoría. ¿Por qué me está dando error acá? Type response entity. Bueno, me dice por qué acá no estamos retornando nada. Y acá, eliminar categoría. Vamos a hacer uno parecido a cuando devolvemos un OK. Es más, de hecho le vamos a agregar acá un pequeño mensaje que diga la categoría que figura en el cuerpo o algo así. Ha sido eliminada. ¿Qué me falta con paréntesis. Y acá le vamos a pasar los mensajes además. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esto? Primero, vengo con el ID este. Lo busco en esta buscar categoría, busco categoría por ID. Si me da null, yo devuelvo de que no elimine nada. Por lo menos lo informo. Y no hago ningún eliminar categoría, nada. Y si no me da null, quiere decir que había uno, es la categoría que voy a eliminar. ¿Se entendió esta parte? No, profe, ¿puedes repetir? Bien, esto es así. La parte del delete mapping, que es acá, yo le voy a poner acá un delete. Y yo la definí que el delete es simplemente, le tengo que mandar, no tengo que mandar nada acá por el cuerpo, porque en el delete no hace falta que se envíe el contenido del cuerpo, sino que lo único que necesito para hacer un borrado es su ID,
Por eso, generalmente en el delete lo único que se hace es mandar el ID. Por eso, cuando es un solo ID, yo lo coloco acá, en la URL. Y acá le voy a poner algún tipo de ID. Bueno, entonces, este es el parámetro que le paso, es un ID. Entonces, ¿qué hago? Antes de ir a borrar el ID 12 que les pasé acá, primero lo busco. Lo busco de esta manera. Busca categoría, es categoría services, buscar por ID. Acá va a ir a buscar a la base de datos y lo va a guardar dentro de busca categoría. Y tengo dos opciones. Si no encuentro nada, este busca categoría va a ser igual a null. Y si es igual a null, yo voy a devolver todo este error con este mensaje que dice no existe la categoría, con este ID, y voy a devolver un bad request. Acá también es bad request. Profe, ¿puede ser que falte ahí el mensaje cuando tirar error? Y Que dice falta, null. acá está, el mensaje. Sí, sí falta el mensaje. Bien, pasamos acá el mensaje cuando tire el error, que está acá en null, pasamos el mensaje y decimos no existe nada con este busca categoría. A ver si me permite ahora meterle null acá. Me permitió. En cambio, si yo voy y encontré una categoría, entonces esto no es null, se viene por acá. Y si se viene por acá y lo que quería hacer eliminarla es, bueno, elimino la categoría con este método y también preparo una respuesta que tenga un mensaje que diga la categoría que figura en el cuerpo ha sido eliminada y le doy el OK y le doy la referencia a este busca categoría y le doy este mensaje. ¿Sí? ¿Se aclaró? Sí, sí, perfecto. Bien. Repito nuevamente, este código no va a quedar así. Es para que se entienda la lógica, pero este va a empezar. ¿Por qué? Porque empezamos a ver de que esto es igual y esto es igual acá. Y si estamos viendo si la categoría es nula, si tiene la ID, entonces podemos hacer un método directamente. Y acá cada vez que en vez de hacer toda esta lógica, preguntar por el método. Y después tenemos que la forma de escribir los mensajes es igual. Entonces podemos hacer, incluso va a ser igual acá y en todos los controladores va a ser muy parecido. Entonces podemos ir reutilizando un montón de cosas que estamos encontrando acá. En las próximas clases las vamos a ir reutilizando. Pero acá ya le dimos un poco más de potencia. Por más que haya sido de mucho de copiar y pegar, le hemos dado un poco más de potencia. Entonces reiniciamos y vamos a hacer las pruebas con la parte de la eliminación. Entonces, vamos a ir al get. Categoría 12 no la encuentro. ¿Qué pasa si la quiero eliminar? Ponemos delete. Recién puse un get, ¿verdad? Para ver si la encontraba y me dijo no se encuentra la categoría 12. Hice esto, por si fue muy rápido. Con un get dije, dame la información de la categoría 12. Y el get me dice, no se encontró con la categoría 12. Bueno, voy a tratar de eliminar la categoría 12. Le vamos a poner el send. Y ahí me dice en el mensaje, no existe una categoría con el ID 12, por lo tanto no se eliminó. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una prueba con alguna que sí tengamos. ¿Qué tenemos en el listado? 5, 2, la 2 vamos a eliminar, a ver qué pasó. Si yo voy con el get y pido el 2, voy a ir al send y me dice, está ok, 2 electrodomésticos, no sé qué. Vamos a ir al delete y vamos a ir con el 2, le doy send, me devuelve en 200 y me dice la categoría que figura en el cuerpo ha sido eliminada y en el cuerpo me dice electrodomésticos modificados. Y me dice que fue eliminado. Voy a consultar nuevamente la lista y le pongo send y tengo este listado donde tengo, perdón.
Bien, ya si lo consultaba con el 2, ya me dice que no se encuentra con la categoría con el ID 2 porque recién fue eliminada. Pero si además consulto todo el listado, veo que la teníamos después de la 5, la 3, la 4, la 6, la 7, la 8 y no está la 2. Lo pudimos eliminar y pudimos dar más mensajería y más controles de errores de acerca si existía o no existía cada una de esas categorías antes de hacer alguna cosa. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bien. Por último, lo último que vamos a hacer es todo esto que yo hice, que lo tenemos acá en ARC, lo voy a comitear. A ver cómo lo teníamos acá. Con este estábamos explicando. Tenía 3 branches. Clase 0614. Ah, es la de hoy, la 0614. Lo vamos a comitear todo esto acá. Entonces, voy a hacer un git status. Estoy en la rama clase 0614 y... pero esta... A ver, ¿dónde estoy? Me debería decir más cambios. Hice. No, sí, cambiamos el controller nada más. Entonces, vamos a hacer un git add, un git commit -m que hicimos hoy. Completamos los verbos post, put, delete. Con, ¿cómo se llamaba esto? Response entity. Hice el commit. Origin y clase, ¿cómo se llama mi rama? 0614. La estamos pusheando. Le damos el password. Listo, ya lo tenemos. ¿Alguien se está bajando esta rama de estudio para ir viendo los avances? ¿Necesita bajarla? Si lo puede pasar, profe, estaría bueno. Bueno, entonces vamos a ver todos los branches que tenemos. Esta está... Hacemos un pull request. Se puede mergear. Hacemos un pull request acá. Perfecto. Y ya tenemos todo en la master. Recién les indiqué de que ustedes, para trabajar en el proyecto en el cual van a estar publicando cambios en el proyecto que yo creé, necesitan estar conectadas con un remote, add y todo eso para que ustedes puedan hacer fetch, push, commit, pull, etc. ¿Hasta ahí bien? Sí. En este caso, no hace falta directamente, yo les paso este código, se los paso por WhatsApp y de acá ahí sí se lo descargan como un clon o se lo descargan como un zip porque es para mirarlo, no le van a hacer ustedes cambios. Es para que lo miren, para que lo tengan de referencia, para que lo vayan siguiendo, ¿sí?
Bueno, ¿dudas hasta el momento? No, profe. No, profe, vamos Estoy bien. probando. Bien. Como les decía, por supuesto que le vamos a hacer mejoras a esto. Pero lo que están haciendo ustedes debería tener por lo menos hasta lo que hemos hecho hoy. De esa manera. De controlar si existe, si no existe, de devolver estatus, cosas así. Debería tener hasta lo que hemos hecho ahora. Con eso sería el objetivo. Lo que tienen que hacer ahora tendría que incorporar lo visto hasta ahora. Profe, respecto a las ramas con las que trabajamos cada uno, había dicho que pusiéramos el nombre, ¿cierto? ¿O lo había hecho usted? Sí, por favor. Vas a hacer una rama con tu apellido. Bien. Y cuando hagas el push, lo vas a pushear a una rama con tu apellido. Si Con intentás, respecto a los cambios, o sea, recién pushamos cuando tengamos toda nuestra rama lista. pushá No, cuando sin quieras. internet. Pushá cuando quieras, porque si necesitas que yo vaya viendo algo, pushás y me avisas. Y cuando yo no lo voy a tomar como que ustedes pushean y están entregando. No, ustedes están entregando, yo lo voy a ver cuando se vence el tiempo o cuando ustedes me digan, ya terminé. Ok. Pero pueden pushear cuando quieran y consultarme. Lo tengo hasta acá, cómo lo ves, y ahí yo les voy ayudando. Perfecto, ¿quedamos hasta acá entonces? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, gracias. chicos, nos juntamos.